Vamos a descansar de las series por ahora y empezar a saltar de tema en tema por un par de meses. No siempre quiero ser ordenada y tener un tema, a veces también me gusta dejarme llevar por las ganas de entrevistar sobre temas diversos. Así las cosas, navego entre el orden de hilvanar y tejer narrativas en las series y el caos que con suerte inspira y nos da de vuelta un hilito para tirar. Daniel Llamas y David Mingorance son diseñadores españoles. Coordinan una comunidad alrededor de un museo en Madrid. Hablamos de participación ciudadana, comunidades, juegos y nuevos formatos. Ellos trabajan en una comunidad de diseñadores, AIDI, y nos cuentan cómo la mantienen activa. Y también tienen un podcast. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Daniel Llamas y a veces me cuesta definirme porque trabajo por mi cuenta y entonces tengo como muchos sombreros profesionales. Pero digamos que soy diseñador estratégico, soy consultor de innovación, soy formador, trabajo en diferentes ámbitos, tanto en tema de innovación abierta, participación ciudadana, innovación educativa. Entonces, bueno, luego ya iremos entrando en cada uno de estos temas, pero al final es embolarme en cualquier tipo de sarao que nos propongan. ¿Y qué estudiaste? Estudié Ingeniería en Diseño Industrial, que es un grado que fui de las primeras promociones y aunque ya ha pasado ya unos años y durante cierta época como que tenía un poco de desapego con la carrera, ahora me he reconciliado ya y creo que esos aprendizajes como ingeniero ahora me los he llevado a estas cosas que hago en el ámbito de la cultura y del arte, aunque parezca... Bueno, en algún lugar decís que todo el tiempo pones Excels. Entonces supongo que eso viene de ahí, ¿no? Claro, mi perfil es curioso porque en el ámbito de la cultura del arte soy el ingeniero, pero en el ámbito de la ingeniería o de la ciencia, donde también trabajo, pues soy como el artista o el creativo. Entonces siempre soy el misfit en todos los lados. Perfecto. David. Pues yo me pasa un poco igual que Daniel, ¿no? Al final yo creo que además hemos coincidido porque tenemos esos perfiles como tan diversos que hemos picado un poco tanto en todo, pero por responderte a la pregunta, la primera de todas que estudié, yo estudié artes, entonces ahí estamos como bastante complementarios. Y la cuestión es que yo estudié artes, pero luego me especialicé en diseño y sobre todo me interesa mucho el tema que tiene que ver con la parte de tecnología, la parte de arte, esa mezcla que hay de las dos cosas, pues esa intersección es la que me gusta sobre todo explorar. Y luego, claro, al final coincidí con Daniel porque me gusta mucho también el tema de la cultura comunitaria, de compartir, de hacer intercambio de opiniones, ¿no? Entonces, al final me metí en distintas comunidades y de esta forma fue cuando coincidí con Daniel. Bueno, todo así como muy híbrido y muy mezclado. Y encima tiene un proyecto que se llama La Batidora. ¿Me van a hablar de ese proyecto? Claro. ¿Qué es La Batidora? La Batidora es un proyecto que empezamos hace ya 3 años desde la asociación AIDI, que es quizá ese punto en común que tenemos David y yo, es una comunidad, hago esta introducción también por contextualizar, pero es la comunidad que coordinamos David y yo y que tiene precisamente que ver con esa intersección entre cultura, educación, tecnología, impacto social, y desde ahí pues hacemos diferentes proyectos, ¿no? Con instituciones públicas especialmente que quieren desarrollar algún tipo de innovación o a través de prácticas de participación ciudadana. Y en este caso conocimos al Museo Nacional de Artes Decorativas, que tiene la sede en Madrid, en España, y a partir de ahí pues empezamos a hablar, vimos que teníamos afinidad y el museo estaba en un proceso de transformación para convertirse en una entidad
más permeable tanto a la propia comunidad que ya tenían, a sus públicos, pero también pues que pudieran tomar de referencia todas esas ideas o esas opiniones, esos intereses de esas personas para poder pues ser más sostenible, más abierto, más justo. Y nosotros entramos ahí a diseñar este proyecto llamado La Batidora, que fue un laboratorio, es un laboratorio porque todavía sigue, de participación ciudadana que acompaña al museo en este proceso de transformación. ¿Qué quiere decir? O sea, el museo le consulta sobre qué cosas. Pues durante los 2 primeros años del proceso hemos dividido el proyecto en 4 ejes temáticos que son democracia, que tiene que ver con cómo debería organizarse y autogobernarse una comunidad en torno al museo. En segundo lugar, pensamiento crítico en cuanto a cuáles son esas exposiciones, piezas, colecciones o temas que quiere abordar una comunidad. En tercer lugar, identidad. No solo la identidad del museo, sino la identidad de esas personas, ¿no? ¿Quién las une? ¿Por qué están ahí? Y qué les motiva? Y luego sostenibilidad. No solo a nivel ecológico, sino también a nivel el proyecto, la comunidad, de cómo hacer que esas personas sigan ahí a lo largo del tiempo, ¿no? Y se mantengan. Entonces, esos son los 4 ejes sobre los que hemos estructurado pues diferentes sesiones, de talleres, visitas, un poco de todo. ¿Y los que participan son los amigos del museo? ¿O No, participa? ¿Cómo es? está abierto a toda la comunidad. De hecho, lo que hicimos fue lanzar una convocatoria abierta para que cualquier persona que quisiera participar se pudiera apuntar. La lanzamos por nuestras redes, las redes de AIDI, también las redes del museo, y era una convocatoria pública. Entonces, al final, la comunidad que se conformó es una comunidad bastante diversa que vienen de distintos ámbitos al final, que nos interesaba también juntar esa gente diversa. Pero cuando ustedes hablan de democracia, ¿se refieren a cómo ese grupo se organiza y tiene un papel en las decisiones del museo? ¿O es que el museo abrió la discusión a pensar la democracia en la sociedad española? Lo primero, que la propia Ok. comunidad, luego ya cada cual toma las referencias que quiere, pero la propia comunidad interviene en esas decisiones del museo. Entonces, para ello necesita una estructura que puede ser pues un grupo grande, hacer subgrupos, grupos de trabajo, quién tiene más o menos nivel de liderazgo. De ahí hemos sacado un montón de conclusiones. ¿Y cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en este caso en particular, que la comunidad en ciertas cosas le gusta tener independencia, pero no demasiada. Al final nos pedían que necesitaban pues una serie de directrices. Nosotros al final trabajamos en este punto de mediación, facilitación. Entonces, durante los diferentes ejes aplicamos una serie de estrategias de dejar a la comunidad más o menos libre, porque en algunas sesiones, pues directamente nosotros siempre mandábamos la información, convocada a la comunidad tal día, a tal hora, en tal sitio, y vais a hacer esto y lo otro con templates o con lo que sea. Y en otros momentos le dejamos a la comunidad un poco de libertad de aquí vais a hacer lo que queráis. Y la propia comunidad nos decía, no, por favor, al final nos dispersamos, cada cual tiene sus cosas, decirnos por dónde tenemos que ir y nosotros prometemos ir, pero no podemos estar gestionando también. Entonces, eso fue un aprendizaje que a veces pues se piensa que una libertad absoluta pues puede traer mejores cosas y en esta experiencia nuestra hay que ir aplicando diferentes niveles de mediación. ¿Y a ustedes les parece que cuando uno entra al museo y mira las exposiciones y participa de las actividades, ese carácter participativo de todo lo que ustedes armaron, o sea, la batidora realmente se ve y se siente en el museo? Pues la verdad es que sí, porque, a ver, esto lo que pasa siempre, que además es una pregunta que nos suelen hacer tanto la comunidad como también pues gente a la que le contamos este proyecto. Estamos hablando de una institución pública, una institución que tiene sus maneras de trabajar, ¿no? Entonces, al final, pues son procesos que son bastante lentos a la hora de permear dentro de la propia institución. Pero sí que es verdad que a lo largo de este proceso pues han estado más abiertos a hacer distintos tipos de experimentaciones, ¿no? Que al final han permeado un poco en lo que es el propio plan director del museo. Entonces, yo diría que sí. Lo que pasa que es algo que vamos a ir viendo con el tiempo. Claro, también depende de a quién le preguntes, porque la gente que va al museo habitualmente a otras actividades ya entienden que el museo está en estas, porque no es solamente una cosa de la batidora, sino que previamente ya estaban abriéndose a la participación. Pero alguien que pase por la calle y vea un edificio naranja de ladrillo, que a veces
además con horarios complicados, es difícil que de repente alguien entre y diga, venga, quiero aquí proponer algo, ¿no? Porque esto pasa en muchas instituciones cuando son tan solemnes o también por la arquitectura. Es algo que en algún momento en el futuro pues también sería ideal que la forma y fondo coincidan, ¿no? En este caso, pero de momento pues por lo menos la intención del equipo sí que está reflejada. Sí, bueno, de afuera en general nunca se ve eso, pero digo, adentro de las exposiciones hay maneras de hacer la exposición más permeable a los visitantes ¿no? Y demostrar el conocimiento del barrio, digamos, o lo que pasa alrededor. Además, ahí es curioso eso, ahora que has mencionado la palabra barrio, porque, claro, el museo está al lado del Ayuntamiento de Madrid, que es una zona donde no hay vecinos, prácticamente. No hay, porque son todos edificios institucionales, hay un montón de museos, hay un montón de oficinas, pero no hay una tienda en la misma calle, no hay una peluquería, no hay una frutería, no hay un supermercado en 600 metros a la redonda. Entonces es curioso, ¿no? Porque al final hay que traer a los vecinos, pero de otros barrios o de otras zonas y ver un poco cómo interlocutar con el propio ambiente. Perfecto. Y ustedes también exploran en esto, bueno, el laboratorio es como un nuevo formato, pero a la vez ustedes tienen otros formatos propios. ¿Quieren contarme de algún otro? Sí. Por ejemplo, en AIDI pues tenemos como dos tipos de proyectos, los que están financiados, que son pues proyectos con cliente, ¿no? O con cliente o con una institución con la que nos aliamos para hacerlo, como en este caso el museo, pero por otro lado también iniciamos proyectos propios que vienen pues por iniciativa, por amor al arte, como solemos decir, ¿no? Por nuestra voluntad, en este caso pues también el tiempo de las personas que quieran proponer algo, que digan, hey, me interesa sacar esta iniciativa adelante, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros ofrecemos una serie de recursos, de herramientas, de contexto para que eso pues salga y luego ya se consolide de mayor o menor manera. Entonces, por ejemplo, quizá uno de los que estamos ahora organizando desde hace ya también 3 o 4 años son los saraos, que es un formato que se llama así, que vino después de pandemia, cuando la gente tenía ganas de juntarse, pero no quería tener que pasar o pagar el peaje, mejor dicho, de tragarse una charla soporífera de a lo mejor un ponente durante 2 horas para luego la parte que realmente quieren, que es la de conocerse y hablar y tomar cervezas. Entonces directamente lo que hicimos fue convertir este formato más pasivo en algo totalmente activo, donde un grupo de personas que entre sí todavía no se conocen vienen al evento presencial y a través de una serie de dinámicas gamificadas, artísticas, de debates, de juegos, de varias historias que nos vamos inventando en cada edición, pues tengan esa oportunidad de compartir y de intercambiar. Cada sarao va sobre un tema distinto, entonces también pues... ¿Qué es un sarao? ¿Me explicas? Sarao es como, por lo menos aquí en España lo decimos mucho como, sobre todo en Andalucía yo creo, ¿no? Pues como fiesta, Sí, una jolgorio, fiesta. Sí. un Okay. momento así de compartir, ¿no? Entonces nos hemos apropiado un poco del término para crear este formato, pero al final pues la gente sobre todo es que pase un buen momento y que luego se sienta segura para compartir y para también hablar, ¿no? Sobre los temas que planteamos. Pero o sea, ustedes cuando convocan a un sarao con un tema definido o convocan con un método definido, o sea, ¿qué es lo que está Ambas ahí? cosas. El método es el mismo. El método es un poco salto de fe, como decimos. De cada sarao tiene unas dinámicas diferentes, pero todo el mundo sabe que hay unas mismas cosas que van a pasar, que es al final que se conozca la gente, que hablen, que jueguen, que tal. Lo que pasa es que cada uno pues está en un tema, que los temas pueden ser intimidad, fanatismo, polarización, temas así como muy abiertos donde caben muchas cosas realmente. Claro, al final la gente viene, o sea, saben que vienen a jugar, a divertirse y luego a reflexionar, pero no saben qué es lo que va a pasar exactamente. Entonces, vienen un poco, pues, por la diversión pura, ¿no? Y bueno, cuando uno organiza este tipo de eventos, una de las cosas en las que en general nos preocupamos es que no sean todos de la misma edad, del mismo género, del mismo. ¿Cómo hacen ustedes para que no este tipo de eventos no se lo apropie una comunidad y no sea como abierto a la diversidad? Aquí tenemos la propia comunidad de AIDI, que ya, bueno, tiene gente de diferentes edades, dependiendo del canal de entrada para la propia comunidad, digamos que es una piscina común que tiene diferentes grifos. Entonces, por ejemplo, la batidora tiene un perfil de personas específico que es diferente al del sarao, pero luego unas van permeando con las otras y se genera esa diversidad. Sí que el sarao pues tiene a lo mejor un público fan que sí que va repitiendo,
la mitad de él, porque la otra mitad en cada edición es nuevo. Y esto lo conseguimos aliándonos con comunidades amigas. Cada una de las ediciones, dependiendo de la temática, lo que hacemos es invitar a una comunidad de alguien que conocemos, que nos cae bien, entonces ya se hibrida. Y esa gente, pues a lo mejor ya viene a otros saraos, o luego la gente nuestra va a sus cosas. Estamos muy a favor siempre de mezclarnos. ¿Y AIDI es un acrónimo de algo? Es una pregunta muy interesante esta, porque AIDI empezó significando, es un acrónimo, ¿no? Sí, pero empezó significando una cosa y ahora significa otra realmente. Tampoco es que estemos súper contentos con este nombre, quizás lo cambiemos en el futuro, pero ahora lo que significa es Asociación para la Investigación, el Diseño y la Innovación. Y esto al principio, cuando se fundó AIDI, tenía más que ver con el diseño industrial. Era una asociación al uso de ingenieros en diseño industrial, pero al final hemos ido variando a nivel conceptual, a nivel de filosofía, nuestra propia comunidad, nosotras mismas y nosotros mismos nos hemos hecho mayores, ¿no? Y hemos evolucionado como personas, que ID tiene muchos años. De hecho, este año cumple 10 años. Entonces, ha ido evolucionando y ha ido cambiando al final a nivel de filosofía, y ahora yo creo que estamos también un poco pues en esa onda que era la que queríamos lograr desde que cambiamos el significado de la palabra AIDI, pues hemos llegado a una comunidad con la que ya nos sentimos bastante orgullosos. Pero ustedes tienen en AIDI como comunidad, tienen los saraos, que son una manera de encontrarse, ¿y qué otras cosas tienen para hacer cosas juntos? Pues hacemos mogollón de formatos en realidad. O sea, al final, estos formatos colaborativos, como el que ha contado Daniel, tenemos otro también que hacemos por nuestra cuenta, sin ningún patrocinador, sin ninguna alianza realmente, que es un podcast que se llama Sumergencias. Y en ese podcast lo interesante que tiene es que a lo largo de la conversación se juntan dos personas que tienen intereses en común, pero no se conocen. Se van conociendo en directo. Entonces, a lo largo de esa conversación se van entrevistando mutuamente, van hablando sobre los temas que tienen de interés y se va formando. Hay una conversación muy interesante que va al final desarrollando este tema. Al final buscamos también temas y buscamos personas a las que queremos darles voz, porque suelen ser al final pues temas que no suelen ser como tocados por la mayoría, ¿no? No suelen ser como muy mainstream, realmente. Por ejemplo, ¿cuál es? Pues el último episodio era Pues, éxtasis y religión. Sí, justamente. Y, por ejemplo, no le dicen a la persona, o sea, si me invitan a mí, yo no sé quién es el otro o la otra que va a venir a hablar conmigo. Te podemos decir el nombre, pero... Claro, sabes que tienes algo en común con esa otra persona, pero lo divertido es conocerla en directo. Sí. Y hay un facilitador, alguien ahí como el anfitrión del podcast que está haciendo el link, o ellos dos se tienen que arreglar solos. Pero la grabación no tiene facilitador. La grabación es solo de las dos personas. El facilitador, que en este caso es David, está en segundo plano, está por chat solo, en oculto. Exactamente. Claro, es que no he contado cómo es el formato. Realmente no hay un presentador. De hecho, siempre dejamos como un saludo y una despedida que es la misma. Es un textito que tienen que leer al principio y al final, porque como todos los podcasts, cambian las personas que participan para que cuando el oyente lo escuche sepa que está en Sumergencias. Entonces, yo estoy allí para facilitar la conversación, pero realmente cuando se entra a grabar, entran a la conversación esas dos personas que se están conociendo en directo. Ok, debe ser Entonces, muy ahí, divertido. Claro, ahí es muy importante la labor inicial, porque no entramos y grabamos, sino que primeramente tenemos una pequeña charla de conversación, de quitarles un poquito el miedo, de contarles cómo es el formato y todo esto. Entonces ahí es como la manera un poco de mediar para que luego cuando entren a grabar ya no tengan miedo, ya directamente entren a la conversación. Perfecto. ¿Y hicieron esto muchas veces? Llevamos 3 temporadas. Pues sí, bastantes. Ah, muy bien. Sí, unos 20 y algo episodios, así que... No tenemos tantos como Diseño y Diáspora, pero pretendemos. Tampoco hace falta, ¿no? No de todo podemos tener tantos. Esta entrevista es parte de las listas Juegos y Diseño, España y Diseño, Comunidades de Diseñadores y Gobierno y Diseño,
porque varios de los proyectos que hacen sucedieron en el sector público. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si están buscando algo y no lo encuentran, siempre se pueden comunicar conmigo. Daniel y David exploran en nuevos formatos, los saraos, para mantener viva y construir la comunidad, que la gente se conozca y quiera estar junta haciendo cosas. Mucho hablamos en este podcast de cómo el diseño puede contribuir a crear estos espacios de encuentro o cómo estos espacios de encuentro pueden ser útiles para diseñar. Si en estos espacios se producen nuevos y genuinos contactos con otros, queremos volver. Si hay un ambiente distendido y tenemos un propósito en común. Si aprendemos y podemos contribuir, si se produce esto de un aprendizaje mutuo. Si el proceso es horizontal y hay un reconocimiento del otro. Un verdadero encuentro. Algunos diseñadores nos dedicamos mucho a diseñar estos espacios y a esta tarea a veces la llamamos facilitación o mediación o coordinación, pero tiene mucho de artesanía y sobre todo de entender de ritmos y vibraciones entre la gente. Ahora sigamos escuchando a Daniel y David y aprendiendo de su trabajo. Aparte de eso, hicieron un juego que se llama algo así como Hate Blockers, como bloqueando el odio. ¿Me quieren contar del juego? Vale. Esto fue un proyecto que fue originalmente, durante la pandemia, surgió por parte del Gobierno Abierto de Aragón, que lanzaron esta iniciativa junto a unos colegas nuestros que se llaman Cámara Cívica, que se dedican sobre todo pues, a política pop, a acercar temas políticos a la ciudadanía también. Siempre trabajamos con gente que está siempre en las mismas, ¿no? En la mediación. Y en este caso, Hate Blockers tenía el objetivo de identificar, paliar y prevenir el discurso de odio entre adolescentes en redes sociales, empezando en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero al final expandiéndose a donde se tenga que expandir, ¿no? A cuanta más gente mejor. Y nosotros, en este caso, fuimos llamados para la parte de organizar unos talleres que nos liamos un poco la manta en la cabeza y al final nos inventamos un juego de mesa, pero no era el encargo original. La cosa es que al final creamos el juego que se llama Actitud Hate Blockers, que funciona como detecta al impostor. Un poco, hay otros juegos como Among Us que se han hecho famosos con esta mecánica, que al final es un grupo de personas, tienen una serie de roles. Algunos roles en este caso son haters, otros casos son pueblo, como neutrales, y una de las personas hace de nutria, que es como el detective. Entonces, a través de una serie de dilemas éticos relacionados con discurso de odio, la nutria tiene que identificar quiénes son los haters entre los demás. Y esto genera mucha conversación, mucho debate y todavía estamos ahora planteando pues evoluciones del juego para otros ámbitos. O sea, como es un juego como educativo. Uh-huh. O sea, ¿lo usaron en el contexto de la educación formal en la escuela? Sí, en colegios. Educativo y de concienciación también, al final, porque estamos hablando de eso, de frenar la curva de odio en redes sociales, también de luchar contra las fake news, entonces al final también tiene un poco que ver con este contexto en el que estamos ahora, Sí. que es un poco tóxico, un poco peligroso, ¿no? Entonces es también como hacerles ver de alguna manera que tengan esa capacidad de pensamiento crítico también. También educación no formal, ¿no? Como scouts, o bueno, y con profes, con adultos. Hemos hecho con diferentes rangos de edad y es curioso también cómo juega cada generación. Y también en la escuela normal lo usaron, en la escuela. Sí. Perfecto. ¿Y qué dicen los jóvenes cuando juegan? Pues es muy interesante porque también te das cuenta de que nosotros mismos llevamos un montón de prejuicios, porque a veces al diseñar las cartas, que fue un proceso concienciado, no fue. Las cartas tienen como situaciones basadas algunas en casos reales. A lo mejor pues de un dilema de, imaginemos, ¿no? Pues si es redes sociales, pues alguien sube una foto en Instagram, un adolescente, y le comentan, y entonces no sabe si borrar la foto, si mantenerlas, y ese tipo de debates que a lo mejor a nosotros como adultos nos parecen ya evidentes, como
joder, pues no tienes que pensar en lo que dicen los demás, ¿no? Pero para una persona de 15 años que está reafirmando su identidad, que tiene un contexto social determinado, eso sí que es un dilema real. Entonces, los jóvenes están teniendo una serie de conversaciones que los adultos no. Además, los adultos se enfadan al jugar porque quieren ganar y los jóvenes lo que quieren es más bien compartir y expresarse. Entonces, cambia mucho ese enfoque y es muy curioso también dependiendo del tipo de jóvenes, dependiendo de la provincia donde lo hayamos hecho, cada vez aprendemos algo nuevo. A veces nos callan, ¿no? Incluso con el tipo de reflexiones tan profundas y tan acertadas que dan. Perfecto. ¿Y ustedes están como documentando el desarrollo de ese juego en algún lado? Sí, tenemos la página web y luego aparte nosotros llevamos un registro interno porque ahora digamos que tenemos la ownership de poder organizar partidas ya en cualquier sitio que queramos porque ya pues en este caso con el Gobierno Abierto de Aragón estamos planteando otras cosas pero con el juego pues si hacemos partidas fuera de Aragón pues podemos, quien quiera puede pedir una partida y lo hacemos allí o lo que sea. Entonces sí que ahora queremos ya hacer esa evolución. Es algo que nos pide el cuerpo y nos pide la gente desde hace unos años de que ya no sea solamente adolescentes en redes sociales, sino poder aplicarlo al ámbito del mobbing laboral o al ámbito de machismo o racismo o buscar otras áreas donde pueda ser interesante mantener la misma dinámica de la partida, pero acabo cambiando las cartas y los casos de situación. Perfecto. Y en general hay gente que se acerca a ustedes y les dice, che, vengan a jugar a esto que me interesa, traer el tema al aula. Sí. O sea, ¿cómo se enteran las Sí, maestras de hecho, o los maestros, profesores que ustedes pueden jugar a esto? que sí que se acercan porque al final vamos contándolo. Igual que ahora estamos contándolo aquí, pues a lo mejor alguien escucha y nos pregunta por ello. Luego ya depende del contexto. Algunas veces hemos hecho talleres, pues simplemente pues por hacer una muestra, una demostración con profesores. De la Autónoma hicimos una cosa hace poco, también con el Ministerio de Inclusión hicimos una presentación. Entonces la gente nos va pidiendo cosas. Luego ya en otros casos nos piden a veces presupuesto si ya es organizar más partidas, con un desarrollo de cartas propio, con un sistema más avanzado, porque a lo mejor quiere un colegio pues implementarlo, ¿no? Como no solamente la partida, sino más cosas en torno al tema del discurso de odio. Claro, yo lo que iba a comentar aquí es que al final tenemos varios proyectos que llevamos a la vez, varios proyectos que comunicamos, entonces los comunicamos, todos los proyectos que podemos los comunicamos en diferentes contextos y a veces nos ha pasado pues que igual llevamos un tiempo sin hablar de Hate Blocker, pero lo comunicamos en un sitio o se lo dijimos a alguien y alguien se puso en contacto con otra persona y entonces nos llaman y nos dicen, oye, me interesa esto y de hecho hace poco con la Autónoma nos llamaron para participar en una exposición sobre juegos educativos. Entonces nos hizo mucha ilusión, ahí pudimos probarlo también, nos dieron la oportunidad de poder probarlo. Entonces es interesante porque al final, claro, nosotros comunicamos todo lo que hacemos y de vez en cuando a veces dejamos proyectos en stand-by, pero hay veces que se vuelven a reactivar porque nos llaman y nos dicen, oye, nos interesa esto. Pues ha llegado el momento de volverlo. ¿Y tienen la versión online? O sea, si soy una profesora en Latinoamérica y quiero que vengan, quiero jugar, ¿es posible? Sí es posible. Están los materiales online aquí se puede plantear de varias maneras, o bien descargarlos e imprimirlos, entonces ya no sería online, pero sí que hemos hecho partidas online durante la pandemia. Lo que pasa es que las partidas online necesitan más facilitación que las presenciales. Sobre todo por el tema depende del número de personas que sean, pero si hay varios grupos, pues ya necesitas tener alguna aplicación que haga como salas separadas o tener algún tipo de visual, ¿no? Para ver el tablero y todo esto, pero por organizarse se puede organizar perfectamente. Perfecto. Y otra cosa de las miles de cosas que hacen ustedes que vi que me pareció muy interesante es que hacen unas especies de entrenamientos para la gente que le interesa hacer participación ciudadana en espacios virtuales, ¿cierto? Sí, este es quizás nuestro formato más digital, ¿no? El que aún sigue siendo digital, porque esto comenzó un poquito después de la pandemia, cuando todo este tema del metaverso y los espacios virtuales se pusieron un poco de moda. Y entonces aquí lo que pasó fue que la Fundación Europeana, que es una fundación que se encarga de digitalizar todo el patrimonio y tiene un repositorio enorme con mogollón de fotografías, vídeos, archivos 3D, audio, se puso en contacto con nosotros porque ya habíamos hecho algún experimento de espacio virtual y querían ver cómo ese nuevo formato, el formato de los espacios virtuales, se podía utilizar para educación con el repositorio de Europeana. Entonces, junto con ellos, diseñamos un formato que tenía que ver con este tema de
construcción de espacios virtuales, pero no simplemente a nivel técnico, a nivel de diseño de los espacios en sí, sino que le dábamos mucho peso también al tema de la participación ciudadana, al tema de que se construyeran espacios que tuvieran cierto impacto local en alianza con instituciones públicas o instituciones culturales. Siempre intentamos que sea una institución la que lidere de alguna manera ese proyecto, nos dé algún tipo de reto y entonces hacemos una llamada abierta y formamos grupos, que esos grupos pues van a construir ese espacio virtual para darle solución al reto que propone la institución que sea. Y, por ejemplo, ¿qué hicieron concretamente? ¿Con qué institución? ¿Me dan un caso? Hay un montón, sí. Vale, tenemos ya historial, sí, tenemos un montón. El año pasado, la tercera edición del programa en concreto fue dedicada a instituciones españolas, porque tuvimos financiación también por parte del Ministerio de Cultura. La parte europea está financiada por la Comisión Europea, entonces tuvimos la doble financiación y pudimos liar pues tanto Universidad Politécnica, Complutense, Thyssen, archivos estatales. Es muy curioso, por ejemplo, el caso de archivos estatales, que es al final la entidad, en este caso nacional en España, que se encarga de documentar, de tener el archivo de todo documento que haya existido en la historia del país, que es una cosa muy curiosa y lo tienen allí todo archivado, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, en este caso nos propusieron trabajar en torno a un documento en específico que fue el primer caso judicial o atestado policial de la historia de España, que era no sé qué siglo era, la verdad, pero era el asesinato de Diego el Troncoso, que era un personaje que vivía en un pueblo y que le mataron. Entonces, ese caso policial está documentado con un mapita, como si fuera un dibujo, con el monigote muerto, con apuñalado y con las casitas y todo dibujado así. Entonces, es muy gracioso realmente de ver y esto, pues el equipo que participó trabajando en ello, estuvimos visitando los archivos estatales, también una parte ahí más presencial, pero luego generaron como si fuera un videojuego el pueblo, recreando las casas, las zonas que están representadas en ese mapa, haciendo pues esa divulgación sobre la historia del archivo y además con interacción. En este caso pues se podía incluso visitar a caballo, podías ir a otros archivos del territorio español. Son algunas posibilidades que permiten estos espacios y que luego pues cabe para que más personas pues puedan recibir esa O divulgación. sea, como que no tenían un carácter de que querían abrir el caso judicial y encontrar nuevos datos o nuevas perspectivas para resolver el caso, sino que la idea era que la gente se dé cuenta que esos casos pueden ser muy Claro, sobre interesantes de todo que revisitar. tenían un documento histórico, de hecho tienen varios documentos históricos que son muy interesantes y la gente no sabe que a lo mejor que los archivos estatales tienen documentos que tienen historias interesantes detrás. Entonces, un poco también querían hacer como esa mediación con la gente que participaba de, oye, tenemos aquí todos estos archivos, tienen unas historias súper chulas, pero no sabemos bien cómo divulgarlo para que el público en general sepa el valor que tienen estos documentos que tenemos, ¿no? Entonces, era un poco también repensar ese contexto y adaptarlo a un lenguaje nuevo, que en este caso era pues el espacio virtual o como si fuera un videojuego, ¿no? Un poquito gamificado sí que estaba esta vez. Era como una escape room de adivinar también quién era el malo, ¿no? También está un poco planteado así. Ah, ok. ¿Y quién lo jugara? ¿Era para gente joven o era para todo el mundo? General, para cualquier persona que pudiera unirse al espacio, ¿no? También aquí es donde estamos trabajando ahora, que depende de la edición. Hemos estado utilizando unas herramientas u otras, pero al final el objetivo, como decía David al principio, no es tanto que se quede solamente en el espacio virtual, sino que eso pues trascienda. Entonces todo el research, todo el diseño y conceptualización, la recopilación de contenido que sirva para que al final pues la entidad tenga una herramienta de comunicación más. De hecho, aquí es curioso con el tema de cómo se diseñan los espacios, porque, claro, si nadie sabe, si no le das ningún tipo de pauta a la gente de cómo diseñar un espacio, lo primero que te viene a la mente cuando quieres diseñar un espacio virtual es, pues hago una galería y ya está, ¿no? Pero al final, lo guay es que a lo largo del proceso incluso nos han sorprendido mucho, porque les hemos dado una pequeña formación, les hemos dicho de qué manera se podía utilizar y entonces al final pues hay gente que hace escape room, hay otra gente que hace como más espacios interactivos, ¿no? Hacen como cosas diferentes que siempre nos sorprenden los resultados que hay al final, que al final es una manera también de comunicar pues ese reto que se ha propuesto al principio. Y eso lo hacen todos los años, o sea, este año también va a estar abierto en algún momento.
Está abierto ahora mismo. Sí, Ok. justo. Pero ahora mismo, dependiendo de cuándo se escuche este podcast. Claro. Pero ¿Hasta la cuándo, digamos? la cuarta edición sucede durante 2025. Ok. Estamos ahora pues hablando con diferentes instituciones, de vuelta ahora ya con lo internacional. Entonces estamos con un proyecto de Armenia, otro de París, otros que sí que vienen de España, otro de Argentina incluso. Entonces estamos ahora trabajando en ello. Perfecto. Y díganme, para ir cerrando, ¿qué cosas nos recomiendan leer, mirar, escuchar? Tengo el podcast de ustedes. ¿Y qué otra cosa? Uf, pues aquí tenemos un montón. Nosotros somos muy de recopilar, además, de recopilar cosas. Ah, esperá, Eh, nos olvidamos de recomendar tu libro, Daniel. Tenés un libro que se llama El diseño no existe. Más provocador no puede ser. ¿De qué se trata tu libro? Estaba feo que lo recomendara yo, así que va a venir bien. Pues el diseño no existe, fue una idea, una propuesta de algo que ya tenía en mente hace unos cuantos años y que cuando tuve la oportunidad de convertirlo en libro, pues no lo dudé, porque durante todos estos años trabajando pues en AIDI y en otros proyectos al final vinculados a la participación ciudadana, viniendo yo como vengo del ámbito del diseño, ya no solo por profesión en cuanto a carrera, sino por haber estado muy cerca también de los círculos del design que se dice, ¿no? Sobre todo en Madrid. Pues hay cierto tipo de prácticas y de debates que ahora a mí ya no me interesan. En cuanto, por ejemplo, pues a las denominaciones de cómo se tiene que definir exactamente una actividad en concreto o de cuál es la mejor herramienta para hacer qué tipo de proyecto. Hay ciertas cosas que cuando hemos empezado a trabajar con esta otra metodología, pues ya se nos ha quedado atrás. Entonces, mi propuesta con el libro es precisamente contar cómo trabajamos, cómo entendemos ahora pues, los proyectos comunitarios, cómo es trabajar. No lo hemos dicho antes, pero en AIDI somos una asociación un poco rara porque no tenemos cuotas de socios, no tenemos socios, no tenemos patrocinadores, no tenemos sede física, oficina. Trabajamos solamente de Y una aún así manera... nos mantenemos, ¿no? Claro, y aún así nos da para vivir, porque al final el cambio de mentalidad es no ser prisionero de todas esas cosas que antes sí las teníamos, sino ahora trabajar a demanda en función de Pero los ¿cuál proyectos es que el surjan. contenido del libro El diseño no existe? Porque estamos de Todo acuerdo que esto. siempre podemos no estar de Sí, acuerdo sí. con algunas Ujú, prácticas que están debajo del nombre del diseño, pero lo que ujú. vos haces igual es diseño, ¿cierto? Depende. Para mí, el claim que hago en el libro, la defensa principal de por qué el título, es que el diseño no existe como disciplina, sino que existe gente que sabe diseñar, independientemente de dónde vengas. Entonces, lo que defiendo es el proceso de diseñar en diferentes contextos institucionales, académicos, laborales o lo que sea, pero no entenderlo como esto es diseño y si has estudiado tal, tienes que hacerlo y si no, no estás capacitado. Igual que otras profesiones también están ahí. Bueno, pero hay una disciplina que estudia el diseño, ¿cierto? Y que entrena a la gente para poder trabajar en diseño. Hay un montón de gente que viene de otro tipo de entrenamientos y de otras disciplinas y que también hacen diseño, pero existe un área de conocimiento alrededor del Esa es la diseño. crítica que hago. Entonces, y hasta ahí puedo leer. Al final, en el libro, pues pongo un poco ese lenguaje provocador para también contar pues casos diferentes, ¿no? De cómo nos hemos cansado un poco de lo que se entiende por diseño, aun siendo pues diseñadores, ¿no? Es un poco la paradoja. Ok, Claro, y al final la metodología que se utiliza o la metodología que estamos usando es la metodología del diseño, pero dándole una vuelta. Dándole una vuelta al ok. final para la innovación social, para generar comunidad, es otro tipo es aplicar el diseño a otros ámbitos, realmente. Entonces existe y lo aplicamos a otros ámbitos. Bueno, eso es David, eso será su libro. El diseño existe de otra manera, será su libro. De otra manera. No entiendo que hay que ser provocador con los títulos Sí, sí. también. Bueno, entonces, ¿hay algo más que nos recomiendan aparte del libro y el podcast? Pues David tiene muchos libros ahí en la Yo tengo lista. muchos. Yo, Sí, de sí. hecho, hay uno que estoy recomendando mucho y que me hace mucha ilusión que ya lo pueda adquirir todo el mundo, porque al principio no se podía, que es Neutopías de Óscar Guayabero, que es un libro sobre sobre escenarios de futuro y diseño de futuros, en el que colaboran varias personas y varias entidades, varios colectivos
que trabajan en torno al diseño de futuros y explica un poco pues todo este tema y me parece muy interesante. Por eso lo recomiendo mucho, porque nosotros solemos trabajar mucho cuando hacemos nuestra metodología y cuando hacemos este tipo de procesos, intentamos imaginarnos escenarios de futuro también. Entonces es una manera de conocer un poco el contexto de qué va esto. Perfecto. Y para el futuro, ¿cómo se imaginan evolucionando la comunidad de AIDI? Aquí hay una frase que dijo una vez un compañero nuestro, ese Pepe, que decía, estamos a 2 días de petarlo y a 3 días de cerrar, que me parece como muy significativa en cuanto a que, a saber lo que pasa, ¿no? Lo que ha pasado en estos 10 años ha sido muy variado. Lo bueno que tenemos con AIDI, que no se entienda mal, porque esa es una cosa también que nos gusta contar, y es que nos da igual que muera. O sea, que al final está diseñado de tal manera que si por lo que sea el año que viene tiene que cerrar, pues estaremos contentos, porque quiere decir que hemos tomado la decisión de forma consciente y habremos inventado otra cosa o estaremos metidos en otras historias, ¿no? Y con las marcas, con los formatos, con la propia IDI, ¿no? Con otras cosas que hay alrededor, porque estamos en más cosas metidos, pues estamos acostumbrados a que nazcan, mueran, cambien, muten. Entonces, nuestro ideal, pues ahora mismo los proyectos que hacemos creo que están un poco en la línea de lo que nos imaginábamos hace unos años. Entonces estamos bastante contentos con eso, pero es que luego pasa un año y ha cambiado gente, ha cambiado las instituciones, han cambiado muchas cosas. Cambian los gobiernos de las instituciones públicas que nos contratan, eso también afecta bastante. Entonces, bueno, ahí puede suceder de todo. Claro, lo importante de ahí es más la comunidad que la propia entidad, ¿no? Entonces, aunque evolucionara, aunque cambiase, al final lo importante es cuidar la comunidad, ¿no? Y cuidar esta red de personas que tenemos, ¿no? Con las que podemos contar y con las que podemos hacer cosas diferentes también. ¿Y cómo la cuidan? Ahora estamos precisamente en ese proceso de integrar la comunidad de la batidora que ha surgido a raíz de un proyecto financiado, cómo integrarla en la comunidad de AIDI que no está financiada, porque al final nosotros pues la mantenemos por nuestra propia voluntad. Lógicamente luego es bueno para todo, pero es uno de los retos principales. Entonces la idea que tuvimos el año pasado y que creo que ha traído buenos resultados es sobre todo ceder más liderazgo a otras personas que estén con ganas de hacer cosas y que no dependa todo centralizadamente en David y en mí, sino que puedan pues proponer, por ejemplo, un club de lectura, un club de artes, club de exposiciones. Estas ideas ya han salido y hay gente que las lleva en paralelo y no tenemos que estar yendo nosotros a supervisar lo que pasa en cada sesión. Entonces es algo que nos gustaría fomentar más para que al menos la comunidad pues tenga esos lazos, oportunidades de encuentro, que si mañana dejamos de hacer saraos, pues empecemos a hacer otra cosa, pero que siempre pues la propia comunidad también evolucione y no sea esclava de nuestras propias imposiciones a nivel formato. Y si alguno escucha está en Madrid y tiene ganas de ir a un sarao, ¿cómo se entera? A través de nuestra lista de correo. O de nuestra comunidad de WhatsApp. También una decisión que tomamos hace poco es que en redes sociales cada vez ponemos menos, porque no nos gusta, no nos apetece, la gente tampoco lo ve, o por lo menos nuestra gente no lo ve. Entonces la lista de correo es algo que nos funciona para comunicar cualquier cosa, que es desde la página web aidi.es, o la comunidad de WhatsApp, que ahí donde la gente pues propone cosas, habla, tiene diferentes canales y todo lo que hacemos siempre está abierto y lo discutimos por ahí también. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Mariana. Gracias a ti. El tema de esta entrevista es crear y construir comunidades de aprendizaje. Sobre este tema me gustaría aprender más porque hay una comunidad de aprendizaje alrededor de este podcast, pero yo no sé cómo se puede unir. Hago algunas cosas para apoyar ese esfuerzo, con poco resultado. Sin embargo, sé que hay una gran comunidad alrededor del podcast. ¿Cómo lo sé? Muchos me cuentan que en conversaciones cuentan que escuchan el podcast y se encuentran con otros que también. Muchos profesores de diseño lo usan en sus clases. Muchos me invitan a dar charlas o a colaborar en diferentes proyectos. Algunos, cuando viajan, se acercan a gente que escucharon de ese país. Varios se conectan con les entrevistades a partir de conocerlos por el podcast. Muchos escuchan el podcast, pero acercarlos entre sí es un desafío. Algunas cosas que hice: armamos un canal de Telegram. Lo pueden buscar y se unen. Parece que en Latinoamérica no se usa mucho Telegram. Creo que tendría que armar uno en WhatsApp, pero no quise darle más datos a los que no lo usan de manera responsable. Y quizás eso fue un error.
A veces hacemos entrevistas en vivo, invitando oyentes. A veces funciona. La realidad es que siempre los espacios reales, donde la gente se encuentra en carne y hueso, son más poderosos que los virtuales. Y esta comunidad no vive en una ciudad, sino está esparcida por el mundo. Si se les ocurre nuevos formatos o acciones para unir la comunidad de diseño y diáspora, me cuentan. Creo que es algo que merece más diseño y cariño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.